Buenas tardes, profesora. El día de hoy a mi grupo les toca responder acerca de la pregunta de investigación que planteamos, que es cómo se han incrementado los niveles de ansiedad en los estudiantes de la Universidad San Martín de Porres tras el retorno a la presencialidad en los periodos académicos 2021-2022. El índice de nuestra propuesta investigativa, el capítulo número 1 nos detalla la explicación del problema. El capítulo consiguiente es la formulación del problema. Luego tenemos los objetivos de investigación, la justificación de la investigación. En el capítulo 2 tenemos el marco teórico, que vendría a ser el concepto de la ansiedad, qué es la ansiedad, qué provoca la ansiedad en los estudiantes. Y también tenemos los tipos de ansiedad, cómo prevenir o combatir la ansiedad. Por último, el concepto de presencialidad, que es, por ejemplo, la importancia de las clases presenciales en los estudiantes, la evolución de la presencialidad, y por último, de qué manera influye en los estudiantes el cambio de modalidad. Nuestra descripción del problema está en cómo la pandemia, el COVID-19, ha influenciado en las medidas para que las clases puedan continuar. Es decir, que nuestro domicilio ahora, las sesiones académicas son asincrónicas, lo que en retrospectiva afectó en el cambio de modalidad del estudiante, lo que quiere decir que en muchos de ellos cambió sus hábitos de estudio o sus hábitos de vida alrededor de 2 años. Es decir, que 2 años estuvimos en confinamiento sin asistir a una aula presencial. Asimismo, la Universidad de San Martín de Porres, una vez que ya consideró que la pandemia ya se controló o que ya bajó la intensidad o las olas que usualmente habían en constante, pudimos aperturar las aulas para que los estudiantes puedan acudir y tomar las clases adecuadas con el docente. El objetivo de nuestra investigación en líneas generales es definir el problema de la ansiedad y las causas que estas producen, así como establecer las clases de ansiedad que hay, lo que provoca y cómo combatirlas también. Y por otra parte también como metas destacar la importancia del retorno a la presencialidad en cuanto a las clases, virtuales. Por otra parte, esos aspectos van a detallar con énfasis el accionar de la Universidad San Martín de Porres en cuanto a retorno a las clases presenciales. En este trabajo de investigación formulamos la siguiente pregunta, que es cómo se han incrementado los niveles de ansiedad en los estudiantes de la Universidad de San Martín de Porres tras el retorno a la presencialidad en los periodos académicos 2021-2022. La explicación de nuestra investigación fue motivada exclusivamente por la experiencia que hemos afrontado los estudiantes en las clases a distancia, en las clases híbridas, durante el semestre 2021-2022, primer ciclo. La Universidad de San Martín de Porres cuenta con un sistema de atención y enseñanza virtual muy estable, ya sea en el ámbito psicológico y también académico, lo que permite a los estudiantes cumplir con las metas propuestas en el sílabus de cada curso. Asimismo, también nos basamos en el estrés académico y ansiedad que provoca las clases virtuales, por ende hemos planteado ciertas medidas para que esas puedan no erradicarse exactamente, pero sí controlarlas. El marco teórico. Para empezar con el marco teórico vamos a definir qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción desproporcionada frente a situaciones de incertidumbre. Se experimenta, por ejemplo, cuando se habla frente a una numerosa audiencia y genera reacciones que van desde el nerviosismo hasta los ataques de pánico. Los síntomas que una persona ansiosa presenta son la toma de decisiones con temor, bajo control en las reacciones y no saber actuar adecuadamente en público. Algunos factores que desencadenan la ansiedad son sucesos que nos dejaron una mala experiencia en el pasado y el consumo de sustancias dañinas. Y los factores que llegan a complementar el avance de este trastorno son los siguientes: miedo a los hechos futuristas, sentimientos de fobia a ciertos patrones y miedo de afrontar los problemas. Ahora, una pregunta vital es: ¿cuáles son los efectos de la ansiedad en la población universitaria? En los aspectos psicosociales se manifiesta la preocupación por no planear adecuadamente los horarios de estudio y algunos trabajos preprofesionales, mientras que en el aspecto físico se presentan calambres, sudor excesivo y escalofríos en todo el cuerpo. En cuanto a los tipos de ansiedad, existen dos que son muy comunes en el entorno académico. La ansiedad facilitadora, que presenta la capacidad de trabajar bajo preocupación y lograr cumplir las metas establecidas, y la ansiedad debilitadora, que al vincularse más con las emociones nos priva de alcanzar los objetivos cuando la preocupación y la ansiedad aparecen. Las consecuencias: bajo rendimiento en las evaluaciones,
poca conexión con los compañeros, imaginar escenarios surrealistas y la nula comprensión de ideas principales. Para ello es necesario efectuar algunos métodos para prevenir el aumento de la ansiedad, como lo son la respiración pausada y profunda, dormir las horas necesarias alejados de aparatos electrónicos, realizar actividad física, visitar lugares alejados de ruidos molestos y dejar de procrastinar. ¿Qué entendemos por presencialidad? Por favor, siguiente diapositiva. Aunque entendemos cuál es la importancia de la presencialidad en los estudiantes, como sabemos, actualmente la educación virtual ha tomado un gran protagonismo debido a que por el tema de la pandemia no podíamos asistir a clases presenciales. Entonces todas las clases se convirtieron en clases virtuales y de esta manera ha favorecido bastante a algunas personas como ha desfavorecido a otras personas. Lo cual ha sido la evolución de la presencialidad. Tenemos que desde a causa del COVID-19 todos, como lo comenté hace un momento, tuvieron que regresar a realizar de las distintas actividades virtuales desde su casa, como asimismo desde lugares que uno no pensaba. En esencialidad, tenemos que tomar una serie de protocolos, así como de medidas para poder evitar la propagación del COVID-19 mediante distintos protocolos a implementar en las distintas instituciones. Siguiente, por favor. Asimismo, ¿qué podemos entender de qué manera ha influido ese cambio de modalidad, ¿no? Nuevamente de la virtual a la presencial? ¿De qué manera ha influido que, o sea, la gente, se puede decir como que está un poco acostumbrada al virtual, que al tener el tema presencial ahora es un poco como que cansado, y esta gran acumulación de cosas hace que el regreso sea un poco lento, pero a la vez de manera poco a poco se puede lograr que esta etapa se pueda mejorar. Porque como sabemos, muchas familias pero muchos estudiantes han perdido seres queridos, ¿no? Entonces, esto es un punto desfavorable para los estudiantes, pero asimismo con trabajos de apoyo, medidas a tomar por los docentes, junto con todo el staff de la universidad, se podrá ir mejorando poco a poco y poder recuperar todo ese tiempo perdido de la pandemia de la educación virtual a la educación presencial. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias, profesora.